Buenas noches, hermanos. Pues, bienvenidos a nuestro curso de Biblia. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Estábamos viendo la vez pasada el inicio del ciclo de José. Estamos viendo todos los preámbulos. El primero de ellos es precisamente el de la presentación de este personaje, ¿no? Veíamos el tema de su túnica larga, ¿verdad? Que es llamado joven, ¿no? Y terminábamos hablando de los sueños. Decíamos que en el libro de Josué, más bien en el ciclo de José, el tema de los sueños es importante, ¿no? Porque van a aparecer varias ocasiones. Y justamente aparecen, decíamos la vez pasada con lo que terminábamos, que aparece todo esto del libro de José, del ciclo de José, justamente con estos sueños que él tiene, ¿no? Decíamos el primer sueño, donde estaban ahí todas las gavillas, ¿no? Y cómo todas las gavillas se postran para reverenciar a una, que es la de José. Y decíamos que pues los hermanos pues les cae mal, ¿no? Pues sí, porque que el hermano venga y diga que todos se van a hincar ante él, pues no es algo bonito, ¿no? Significa la superioridad del hermano, y aparte la idea de que los sueños anticipan un futuro, pues obviamente se puede ver reflejado aquí, ¿no? Entonces hay un futuro, un sueño en el futuro, que vamos a ser doblegados por nuestro hermano menor, pues como que no les gustaba, ¿no? Y luego cuando le dice a su papá, ¿verdad? Que las estrellas, ¿verdad? Se van a doblegar ante él, bueno, también su papá dice, pues está mal, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas esas ideas? Y entonces veíamos cómo por un lado, pues Jacob se queda callado con esto, no dice nada. ¿Verdad? Le dice que se calle, que no diga más, y se queda pensando. Pero sus hermanos pues van llenándose por un lado de envidia, ¿no? Se van llenando de este rencor. Y entonces aparece un pequeño intermedio, podríamos decir, ¿no? En este capítulo 37 que estamos hablando, ¿no? Entre el versículo 12 y 17, un pequeño intermedio, antes de continuar propiamente con todo el drama, ¿no? Que se va a desatar a partir de esto, ¿no? Entonces dice este capítulo 37, ¿no? Del 12 al 17 dice: fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel, Jacob, ¿no? Acordémonos que le cambió el nombre, ¿no? Israel a José: mira, tus hermanos están pastoreando en Siquén. Ve de mi parte a donde ellos. Dijo: estoy listo. Díjole: anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad. Y lo mismo el ganado, y tráeme las noticias. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y se fue José a Siquén. Se encontró él con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó: ¿qué buscas? Contestó: estoy buscando a mis hermanos, indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo: partieron de aquí, pues yo los oí decir, vayamos a Dotán. José se fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Entonces es aquello intermedio en el que el padre manda, ¿verdad? Israel, Jacob, manda a que vayan por allá, ¿verdad? A buscar a sus hermanos, a ver qué están haciendo. Y bueno, resulta que se pierde, ¿no? Se desorienta porque no estaban en Siquén. Entonces, primero que nada, ¿qué significa Siquén, ¿no? Porque aquí esto es muy importante, ¿no? ¿Qué significa ir a Siquén? Siquén es un lugar muy importante que se puede ver en los relatos de los patriarcas, ¿verdad? Donde Abraham también hace un altar. Pero curiosamente Siquén, ustedes leen la Biblia, eso no lo analizamos aquí, ¿verdad? No lo saltamos, pero leen en el capítulo 34, Siquén se convierte en un lugar de odio. Y entonces es ahí donde se hace una matazón, ¿verdad? De dos de los hermanos, de dos de los hijos, perdón, de Jacob, ¿verdad? Porque han hecho daño a su hermana Dina, ¿no? Y entonces ahí se convierte en un lugar de odio. Por lo tanto, están pastoreando en un lugar de odio, curiosamente, ¿no? Y José lo manda y Jacob manda a José, ¿verdad? Le dice: ve a ver tus hermanos y dime dónde están, ¿no? Y dile, ¿verdad? De mi parte, ¿no? Esto. Y lo importante es que vaya a dar, dice: ve a ver si tus hermanos siguen sin novedad, y lo mismo el ganado, y tráeme noticias. Aquí es muy importante porque ve a ver a tus hermanos si siguen sin novedad y dales la paz. Aquí pues se lo salta, ¿no? Pero la idea es que José tiene que llevar un anuncio de paz. Y es muy curioso porque ahí están en Siquén, un lugar donde se ha generado el odio, y José lleva un anuncio de paz. Por lo tanto, José va con un anuncio de paz de parte de su padre a un lugar donde se ha generado el odio. Pero si lo pensamos bien, pues el drama es muy grande, ¿no? Porque precisamente esos personajes sus hermanos están en Siquén, y ellos le tienen odio a su hermano, ¿no? José se supone que va a llegar con un anuncio de paz,
Y resulta ser que sus hermanos están llenos de odio, pero no los encuentra, ¿verdad? Dice que no los encuentra, ¿no? Dice, ¿a dónde están, no? ¿Dónde los puedo encontrar, no? Y entonces un hombre aparece ahí y le dice que se vayan ahora a Dotán, ¿no? Ese hombre misterioso, pues quién sabe quién sea. Algunos autores dicen, a lo mejor es el mismo Dios que lo está encaminando. Bueno, eso es una cosa que ahí está extraña. El chiste es que José se destantea y llega con sus hermanos. Y entonces sí, José ya puede recuperar el rumbo. Y algo que puede llamar la atención aquí, que a lo mejor puede pasar desapercibido a veces, ¿no? En una lectura superficial, es que Jacob manda a su hijo con sus hermanos, pero Jacob nunca más va a regresar. José nunca más va a regresar. Mandó a su hijo. En el fondo, irse de su padre, ¿verdad?, para ir a ver a sus hermanos, implica la despedida final, ¿no? Porque José ya no va a regresar con su papá. Después de esto va a venir todo el drama, ¿no? Y lo van a vender y ya no va a regresar con su padre, ¿no? Con su padre. Quiere decir que José, por un lado, es un hombre que busca cumplir la voluntad de su padre, porque hasta eso no los encontró y lo ayudan y él va, ¿no? Él quiere cumplir lo que su padre le dijo, el anuncio de paz. Y entonces vemos cómo José va a encontrarse con sus hermanos y se va a encontrar con sus hermanos definitivamente. Y a partir de este momento ya no hay nada más que decir. A partir de este momento ya no hay otra cosa que realizar. A partir de este momento se termina todo. Es como si José se despidiera definitivamente de su padre. Se despide totalmente. Ya no lo va a volver a ver. Claro, eso lo sabemos nosotros porque ya no sabemos la historia. Pero obviamente, narrativamente está preparando todo, ¿no? Es el final de todo, ¿no? Se va a acabar todo. Y entonces José va a llegar con sus hermanos, ¿no? Entonces vamos a leer este pasaje, ¿no? Donde va a llegar con sus hermanos. Entonces, a partir del versículo 18, ¿no? Dice, versículo 18. Ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara conspiraron contra él para matarlo. Y se decían mutuamente, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y le echaremos a un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué pasará con sus sueños. Rubén los oyó y pensó en liberarlo de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida, y añadió, no derramemos sangre, échenle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongan la mano sobre él. Su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Entonces llegó José a donde sus hermanos. Estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano lo arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío sin agua, y luego se sentaron a comer. Al alzar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad con camellos cargados de almáciga, sanadadca y ládano, que bajaban hacia Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué aprovecha que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas para que no pongamos la mano en él, porque es nuestro propio hermano, nuestra carne. Y sus hermanos asintieron. Pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndolo y subieron a José del pozo. Vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas que se llevaron a José a Egipto. Al volver Rubén al pozo resultó que José no estaba en él. Rasgó sus vestiduras y volviéndose a donde estaban sus hermanos les dijo, ¿y el niño no aparece? ¿Y yo qué hago? Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito, tiñeron la túnica en sangre y enviaron la túnica de manga larga, haciéndola llegar hasta su padre con este recado. Esto hemos encontrado, examina si se trata de la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestiduras, se echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo al Sheol, donde está mi hijo. Y su padre le lloraba.
Por su parte, los madianitas llegados a Egipto lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. Bueno, entonces ahí está el capítulo 37, todo el capítulo. Entonces vemos todo el drama final, ¿no? Entonces la vez pasada analizamos todo los preámbulos, entonces ahora viene todo el drama aquí. Entonces José pues va muy contento a ver a sus hermanos, ¿verdad? Y en cuanto lo ven que ya se acerca, dicen, vamos a matarlo. O sea, quiere decir que literalmente ya no querían a José, ya lo detestaban, obviamente estaban lejos de su padre, no había más testigos, estaban solamente los hermanos, y los 10 hermanos que estaban ahí deciden matar a José. Empiezan a sacar todo su odio, ¿no? Y fíjense cómo le llaman, ¿no? Dice, ahí viene el soñador, ¿no? O sea, que ya hasta tenía su apodo, ¿verdad? El soñador. Que literalmente, más que soñador, ¿verdad? Así lo traducen en español, el soñador. Pero literalmente diría el señor de los sueños, ¿no? El señor de los sueños. Así lo pone, ¿no? La palabra Baal, ¿no? El señor de los sueños. ¿Y esto qué quiere decir que le llamen el señor de los sueños? Porque a veces la palabra soñador, pues, puede tener varias perspectivas, pero en realidad es el señor de los sueños. El señor de los sueños significaría el que domina los sueños, o bien el que se cree señor, ¿no? Se cree dueño de todos porque tiene sueños, ¿no? Entonces esta idea de el soñador o el señor de los sueños está haciendo referencia precisamente, sí, a José, pero como aquel que es capaz de tener sueños para dominar a sus hermanos. O sea, lo que les duele a sus hermanos, por un lado, sí es la preferencia de Jacob. Pero ahora lo que les duele, pues, es la soberbia de José, ¿no? Que tuvo sueños en donde él va a ser superior a todos. Entonces, pues obviamente, pues José no lo quería, ¿no? Ya lo detestaba, ¿no? Y por eso deciden matarlo, ¿no? Deciden matarlo. Ya no quieren saber nada. Única, ¿no? En el fondo es ese, ¿no? Es el signo de decir, ya no lo aguantamos, ¿no? Tú eres el favorito. Esclavos de José, ¿no? Eso también es. Entonces hay que verlo desde estos dos puntos de vista. No solamente digamos, lo mataron porque ya no lo querían porque era el favorito. Ese es un nivel, claro. Pero también lo mataron porque ellos tenían miedo que se cumplieran los sueños de José. Y entonces, aparte de que no lo quieren porque es el favorito, ellos van a terminar arrodillándose. No, eso sí no querían. Mejor vamos a matarlo, ¿no? Vamos a matarlo. Y fíjense cómo de inmediato empiezan a inventar. Sí, vamos a matarlo, lo vamos a echar en una cisterna, en un pozo, ¿verdad? Y vamos a decir que un animal, una bestia feroz, se lo devoró. Si se reflexiona bien el texto, eso que digan que un animal feroz lo devoró. Porque por un lado sí, pues es una excusa lógica, ¿no? Un animal se lo comió y bueno, pues ni modo. Porque obviamente su papá lo mandó solo, ¿verdad? Y por mandarlo solo, nadie lo estaba cuidando, bueno, pues apareció un animal y se lo comió, ¿no? Pero curiosamente dicen una bestia feroz. Y una bestia feroz es la misma expresión que aparece en el capítulo 4 del Génesis, ¿no? Cuando Caín mata a Abel. Cuando Caín mata a Abel, bueno, antes de que lo mate más bien, ¿no? Cuando tiene coraje, ¿no? Porque Dios escogió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y Dios le dice, ¿por qué andas mirando al suelo, verdad? ¿No ves que el pecado anda como fiera feroz amenazándote? El Génesis 4 le presenta a Caín el pecado como una fiera que tiene en su interior, amenazando con devorarlo. Así decía el Génesis 4, ¿no? Si no, léalo usted de tarea, ¿verdad? Y vea cómo el pecado es definido como una fiera que llevamos dentro, que si no la controlamos, podemos devorar al otro. Caín no contuvo la fiera y mató a su hermano. Y es lo mismo si se dan cuenta. Vamos a decir que una fiera feroz se lo comió. En el fondo, ¿quién es la fiera? La fiera son ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son los que están decidiendo matar. No se están conteniendo y lo quieren matar, ¿no? En el fondo tienen razón, una fiera feroz lo devoró. Claro que sí, ¿quién es la fiera? Son ellos. Su odio, su rencor, su resentimiento, ¿verdad? Y su soberbia, es esa fiera que los está haciendo matar a su hermano. Bueno, no lo van a matar, ¿verdad? Pero que lo quieren matar, ¿no? Lo quieren matar. Ahí está, ¿no? Vamos a culparlo, ¿no? Vamos a culpar, ¿verdad? Una fiera, cuando la fiera son ellos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque nos regresa, estamos terminando ya el libro del Génesis, es el último episodio, ¿verdad? El ciclo de toda la historia de José es la conclusión de todo. Y justamente ahora, ¿verdad? Nos regresamos al inicio del problema de los hermanos, ¿no? La fiera feroz que no contuvo Caín y mató a Abel, ahora la fiera feroz que quieren culpar, ¿verdad? Para que maten a su hermano José, ¿no? Dice, y lo vamos a echar al pozo. Echarlo al pozo, ¿qué significa? Pues echarlo al pozo es una figura de la muerte también, ¿no? Porque ellos querían echarlo al pozo al muerto, ¿no?
O sea, y de hecho no lo matan, pero sí lo echan al pozo. Es una figura de sepultura, ¿no? Como si hubieran cavado y queda ahí enterrado. Es la imagen de la muerte, o sea, literalmente lo están matando, ¿no? De alguna manera, psicológicamente podemos decir, lo están matando, ¿no? Y algo que también es importante, ¿verdad? Cuando uno lee todo este pasaje, es que generalmente todo el texto, cuando empieza a hablar de aquí, no dice, ¿verdad?, los hermanos de José, dice sus hermanos, sus hermanos. Se refiere siempre a los hermanos de José diciendo sus hermanos, haciendo ver que José tiene hermanos, pero que sus hermanos ya no lo reconocen como tal. Ya no hay fraternidad con ellos. José queda desmarcado de él, no lo reconocen como su hermano, y es entonces el mismo autor el que está diciendo, son sus hermanos, son sus hermanos, ojo, pero ellos ya no lo sienten como su hermano, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Cuando el mismo texto nos hace ver que ya no lo consideran su hermano, y el texto insiste, son sus hermanos, pero son ellos los que no quieren sentirse hermanos de José. Es el problema de la fraternidad de la que habíamos hablado, ¿no? Ahí está todo. Y entonces cuando están decididos a matarlo, aparece Rubén, que es el primogénito, ¿no? Y entonces cuando los escucha dice, a ver, no, miren, ¿qué les parece si mejor nada más lo echamos en el pozo, pero no derramemos sangre, no derramemos sangre? Vamos a echarlo en el pozo y ya, no sé que se muera, ¿no? A ver qué le pasa, pero ya, dejemos de dejarlo ahí. Y dice el autor, ¿verdad? Pero él quería salvarlo. Quiere decir que de los 10, por lo menos de entrada hay uno que lo quiere salvar, ¿no? Que es Rubén, ¿no? Y dice, a ver, calma, vamos a tratar de hacer eso, ¿no? O sea, en el fondo, Rubén, como es el primogénito, se siente responsable de lo que le pasa a su hermano menor, ¿no? Es casi el menor, ¿no? El último es Benjamín, ¿no? Pero está más chiquito todavía, pero José es el menor de ellos. Y él se siente, ¿no?, responsable de lo que pase. Por eso dice, no hay que matarlo. Porque los ve muy decididos, dicen, no, estos lo van a matar, o sea, no lo matemos, vamos a dejarlo ahí en el pozo, ya, no, hay que se quede y ya, hay que se muera, pero no vamos a derramar su sangre, porque lo que él quería era liberarlo, dice, ¿no? Qué curioso, ¿no? Mientras que los otros 9 hermanos, ¿verdad?, quieren matarlo, ¿no? La fiera, ¿verdad?, que sale, ¿no?, para matar, ¿no?, como Caín. Y Caín, ¿qué dijo? Cuando Dios, ¿verdad?, recordemos el pasaje de Caín, ¿no?, cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y curiosamente Rubén sí es el guardián de su hermano, porque no quiere que lo mate. Entonces Rubén pone ahí un alto a la violencia y dice, a ver, no vamos a matarlo. Él se cree guardián de su hermano, claramente, y por supuesto quiere devolvérselo a su padre, ¿no? O sea, no quiere que sufra. Él es el primogénito, él es el responsable de todo, él sabe que ese es el responsable. Si sus hermanos lo matan, el responsable también es él. Él no puede cargar con esa culpa, y entonces no quiere matarlo. Y entonces vemos que José llega muy contento, ¿verdad?, según a traer un anuncio de paz. Y en cuanto lo ven, ¿verdad?, lo agarran y le quitan la túnica, ¿no? Esa túnica que decíamos es para ellos el símbolo de su odio, ¿no? Porque la túnica, recordemos que una túnica, la ropa en la Biblia representa la identidad de alguien, ¿no? Decíamos la vez pasada que esta túnica es de manga larga porque es como si fuera una túnica de un príncipe, ¿no? Porque el papá trata, ¿verdad?, a José como un príncipe. Lo trata como lo máximo, como lo perfecto, ¿verdad?, como lo extraordinario. Lo ve como lo máximo. Quitarle la túnica es quitarle su personalidad, como diciendo, tú no vas a ser más el favorito de nuestro padre, ¿no? Tú ya no vas a ser más el consentido, ¿no? Tú eres un soñador y todo se termina aquí, ¿no? Le quitan la túnica, ¿no? O sea, finalmente le quitan esa túnica por un lado porque es lo que más detestan de él, esa túnica, porque esa túnica lo hace diferente a los demás, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, esa túnica, pues sí, hacía cosas José, pero no hacía todo el trabajo que sus hermanos, porque el mismo hecho de tener la manga larga significa que no podía trabajar igual, ¿no? No hacía tanto. Y aparte lo diferencia de los demás, lo hace ver como el consentido, ¿no? Y no puede permitirlo, ¿no? Entonces, quitarle esa túnica es decirle, tú ya no eres nadie ante nuestro Padre, tú ya no vas a ser el favorito, se acabó todo. Es momento que cambies, ¿no? No vas a ser ya ese. Y entonces le quitan la túnica, primero que nada, porque están enojados, y luego lo echan a la cisterna, ¿no?, al pozo, en señal de la muerte, como si lo estuvieran sepultando, ¿no? Para sus hermanos, José en ese momento está muerto. No lo mataron, pero lo avientan ahí al pozo, ¿no? Pues ahí se va a quedar, ahí se va a morir, ¿no? Pero para ellos es como si lo hubieran sepultado, ¿no? Algo que llama mucho la atención en esta parte del relato es que José no dice absolutamente nada. José no habla en este pasaje, en esta parte del pasaje ya no. Cuando lo mandó su papá dijo que sí iba, ¿no? Y ahí habló, y cuando se perdió pidió orientación, habló, pero ya en esta parte del relato José no vuelve a hablar. Va a volver a hablar hasta que aparezca en Egipto, ¿no? Ya cuando está ahí de esclavo, ahí va a volver a hablar. Pero en todo este relato, curiosamente, José no habla. José no habla.
No tiene palabra. ¿Y por qué no tiene palabra? Porque simbólicamente, ¿qué está dando a entender? Obviamente José tuvo que haber dicho algo, ¿no? Si lo vemos narrativamente, pues tuvo que haber dicho algo. Déjenme en paz, sáquenme de aquí, una cosa tuvo que haber dicho. Pero el autor no dice que dice nada. ¿Por qué? Porque para los hermanos, como José ya está muerto, un muerto no tiene nada que decir, ¿no? Un muerto no tiene nada que hablar. Un muerto no tiene nada que pronunciar. Y si un muerto no tiene nada que decir, bueno, pues entonces que se quede muerto. No dice nada, no lo escuchan. Y tan no lo escuchan que no se oye ninguna voz de José aquí, ¿no? Nada se oye. Esto es muy significativo, ¿no? ¿Por qué no habla José? ¿Por qué no se defiende? Seguramente sí, pero narrativamente lo que está diciendo el autor es, para ellos ya está muerto José, y un muerto no habla, a un muerto no se le escucha, y como el muerto no se le escucha, no se oye palabra alguna de José. José está muerto, definitivamente, ¿no? Al punto que ni siquiera comunica nada, no le dice nada a sus hermanos. Y termina, ¿verdad? Esta idea, ¿verdad? Fíjense este relato cuando dice que lo echan al pozo, ¿verdad? Dice, lo echaron al pozo, que estaba vacío, sin agua. Dice, y luego se sentaron a comer. Eso es un detalle muy cruel, porque imagínense la escena, le quita la ropa, lo avientan al pozo. Y ya que está ahí el pobre muchacho ahí en el pozo, ¿verdad? Sin poder hacer nada, sin salir, ¿no? En ese momento se sientan los hermanos a comer. Es un detalle por un lado cruel, ¿no? Porque uno dirá, pues, están comiendo para seguir vivos y él ya no le dan de comer porque no existe, ya está muerto, ¿no? Para ellos, entonces no le van a dar de comer. Pero también este dar de comer es muy significativo, porque está anticipando lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Ahí ellos pueden comer y va a llegar en el futuro, y José es el que no puede comer, y en el futuro se van a cambiar los papeles, porque va a venir una gran hambruna, ¿verdad? Se han leído el relato de José, ¿no? Va a venir una gran hambruna en la que los hermanos no van a tener que comer y van a tener que ir a Egipto para que José les dé de comer. Y se van a invertir los papeles. Está anticipando esto, ¿no? Mientras que aquí son ellos los que comen y dejan muerto de hambre a José, al rato los muertos de hambre van a ser ellos. Y curiosamente al que dejaron morir de hambre en ese día, ese que murió de hambre se va a convertir en el que les va a dar de comer. A eso se va a invertir los papeles, ¿no? Y va a cambiar, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Están ahí todos comiendo, muy tranquilos, ¿verdad? Y ahí el otro ahí en el pozo, ¿verdad? Sin hacer nada. Y de repente dice, divisaron una caravana de los ismaelitas que venían de Galaad, ¿no? Y ahí con todas sus mercancías, ¿no? Y es cuando a Judá se le ocurre una idea, ¿verdad? Y si lo vendemos. O sea, en el fondo, ¿verdad? Planea también salvarle la vida con mancharnos de sangre las manos. Lo podemos vender, hasta dinero vamos a tener, ¿no? Y entonces lo van a sacar del pozo para poderlo vender, ¿no? Pero fíjense que aquí hay una cosa muy distinta, porque Judá decide salvarle la vida también, así como Rubén, pero son dos cosas distintas, no son iguales. Rubén dice, no hay que matarlo, échelo al pozo, hay que se quede, y ya cuando no vea a nadie, él lo iba a sacar y lo iba a devolver a su padre, ¿no? En cambio, Judá sí quiere salvarle la vida, pero no le quiere salvar la vida nada más así de, ay, le salvamos la vida a mi hermano, no. Vamos a salvársela, pero para que se vuelva esclavo. O sea, le quiere salvar la vida, no porque lo quiera vivo, lo quiere salvar para castigarlo. Vamos a volverlo esclavo. Que era justamente que sería lo contrario de su sueño, ¿no? Que había dicho en su sueño, todos se van a doblar ante mí, ¿no? Todos se van a doblegar, o sea, yo soy el dueño y ustedes van a ser mis esclavos. Y en el fondo es castigarlo y decirle, a ver, este que pretendía que nosotros fuéramos sus esclavos, ahora vamos a venderlo como esclavo, para que el esclavo sea él. Para que el que se doblegue sea él. Nosotros no vamos a doblegarnos a él. Va a ser él el que se va a doblegar ante sus dueños. Y entonces lo van a sacar y lo van a vender como esclavo. Judá entonces sí piensa salvarle la vida, pero no se la salva por buena gente. Le salva la vida para castigarlo, ¿no? Tú querías hacernos esclavos, el esclavo vas a ser tú. Tú vas a ser el esclavo, ¿no? Tú vas a convertirte en eso, ¿no? Te vamos a esclavizar, ¿no? Y entonces podemos ver entonces, sí, dos hermanos que salvan, pero uno que quería salvar para hacerle el bien y otro que lo salva, pero para hacerle el mal, ¿no? Bueno, no vamos a mancharnos las manos, pero te conviertes en esclavo, ¿no? Son dos diferentes niveles, ¿no? Por eso cuando Rubén regresa a ver cómo va el asunto, pues llega y resulta ser que no está José, ¿no? Dice, ¿dónde está José, no? Y fíjese cómo va con ellos y dice, ¿dónde está el niño, no? Dice, el niño no aparece. Qué curioso que le llame el niño. Decíamos la vez pasada que ya tenía 17 años, ya era un adulto, ¿no?
en su tiempo ya era considerado como un adulto, pero curiosamente le llama el niño. ¿Por qué le llama el niño? Porque reconoce que José depende de su padre, aunque ya está grande, depende de su padre, ¿no? Es como un niño, tiene una dependencia total hacia su padre, una dependencia plena hacia su padre. Por eso dice, el niño no aparece. Y dice, ¿y qué hago ahora? Yo, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, como diciendo, Rubén, yo quería salvarlo y ahora resulta que ya no está el niño. ¿En dónde está? ¿Qué voy a hacer? O sea, todo se me vino para abajo. Quiere decir que Rubén no entiende su vida sin José, porque ahora no sabe qué va a hacer Rubén, cómo va a presentarse a su padre si José ya no está. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? Y bueno, pues ya lo habían vendido, ¿no? Y entonces después de esta escena, después del drama de Rubén, de no saber qué va a hacer, entonces viene, ¿verdad?, la escena final, ¿no? Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito, tiñeron la túnica en sangre y le enviaron la túnica de manga larga, haciéndole llegar hasta su padre con este recado: esto hemos encontrado, examina si se trata de la túnica de tu hijo o no. Qué curioso, no llegan los hijos con la túnica, se la mandan, porque no quiere ver a su padre. Porque este texto tiene una profundidad mayor, ¿no? No solamente se están vengando de su hermano José, se están vengando también de su papá por haber sido su favorito. Por eso ni siquiera van ellos a decirle, mira papá, lo que pasó. No, fíjense que ellos no van y dicen, se murió nuestro hermano. No. Nos encontramos la túnica, a ver si es de tu hijo. Pero y se la mandan, ni siquiera van ellos. Es una manera de hacerle ver a su papá como diciendo, mira lo que pasó. La túnica con la que tú lo favorecías, con la que tú lo distinguías de nosotros, mira, ve a ver si es de tu hijo. Y fíjese qué curioso, le dice, la túnica de tu hijo. Qué curioso que no dice la túnica de nuestro hermano, de tu hijo. O sea, es tu hijo, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Por eso el texto insiste, son los hermanos de José. Ellos ya no lo consideran hermano, tan no lo consideran hermano que dicen, ve si es la túnica de tu hijo, del tuyo. De nosotros no es nada este muchacho, no nos importa. Tan no nos importa que ni siquiera te fuimos a ver. Es un desconocido para nosotros. Fíjese cómo se puede ver aquí entonces el total desprecio a José, decir que ya no es su hermano, ¿no? Ni le manda la túnica. Y ahora, aquí hay otro punto más. Fíjese qué interesante. Si ustedes recuerdan la vida de José, de Jacob, ¿no? Cuando robó la primogenitura, ¿cómo engañó a su papá? Lo engañó poniéndose unas pieles, ¿se acuerdan? Que porque él era lampiño y su hermano era velludo, se puso la ropa de su hermano para oler como su hermano, ¿no? Porque su papá era ciego, y le cocinó un guisado de cabrito. Y qué curioso que ahora le llevan la ropa de su hijo ensangrentada con lo que sucedió del cabrito. Entonces, el cabrito y una ropa. Jacob está pagando todo lo que hizo. Y así como engañó a su papá, que era ciego, ¿verdad? Y se puso ropas, ¿verdad?, que no le correspondían, ¿verdad?, para engañarlo y robarle la bendición, y le preparó una olla con cabrito. Ahora sus propios hijos, ahora es lo mismo, se lo regresan. No se ponen ellos ropas, ¿verdad?, pero ellos mismos engañan a su padre poniéndole la ropa de su hijo ensangrentada. Y así como Isaac tocó la ropa y las pieles, ¿verdad?, peludas, ¿verdad?, para que se confundiera, ahora él toca la túnica ensangrentada de su hijo pensando que su hijo se murió. Es lo mismo. Todo lo que hizo Jacob se regresa, ¿no? Todos los engaños que hizo se le regresa. Y así como él engañó con un vestido y con un cabrito, ahora su padre. Es lo mismo, se le regresa todo. Isaac creyó que realmente era su hijo Esaú, por lo que estaba tocando y oliendo. Y ahora Jacob toca la ropa de su hijo, que cree que está muerto, que no está muerto, pero cree que está muerto. Lo engañaron, igual de ciego que su padre Isaac. El otro ciego físicamente, ¿verdad?, evidente, pero ciego espiritual, porque cuando ve la sangre se pone a llorar y a desesperarse, porque cree que de verdad se murió su hijo.
La historia se repite y Jacob paga todos sus engaños que hizo en el pasado, los paga ahora de nuevo. Y de la misma manera, ropa y cabrito, lo mismo, se repite lo mismo, ¿no? Lo mismo. Por lo tanto, podemos ver esta realidad, ¿no? De cómo los hermanos de José buscan también mortificar a su padre, ¿no? Que sienta la muerte de su hijo, ¿no? Que piense que ya su hijo desapareció definitivamente. Y obviamente de que no quieren a José, no lo quieren, ¿no? Lo echaron allí en el pozo como señal de la muerte. Y obviamente la idea de matar al cabrito, de desangrarlo, de llenarle la túnica de sangre, bueno, pues es como si estuvieran matando a José, ¿no? Es una imagen violenta, muy agresiva, ¿no? El narrador lo ve muy sencillo, pero usted piensa el hecho de agarrar al animal, de derramarle la sangre, de embadurnarlo, es como si estuvieran matando a José. No lo mataron físicamente, pero espiritualmente lo están matando, ¿no? Psicológicamente, ¿no? El derramar la sangre, ver la sangre en la vestidura. O sea, en realidad no querían a José, ¿no? Lo querían muerto, ¿no? Y es una manera, ¿verdad?, como se está viendo totalmente la muerte, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y entonces ahora todo se le regresa a Jacob y lo único que puede decir es la túnica, fíjense, de mi hijo. Algún animal feroz le ha devorado. ¿A quién? A su hijo. Ha sido despedazado José. 3 veces, ¿no? Mi hijo, le han devorado José. 3 veces, se repite 3 veces la idea de su hijo, ¿no? Que ha muerto, ¿no? El número 3 es la perfección, significa que para él, su hijo ha muerto totalmente, no tiene nada que hacer, ¿no? Jacob sabe que su hijo José está desaparecido, ¿no? Y fíjese qué curioso, ¿no? Dice, algún animal feroz lo ha devorado. Ellos no le dijeron nada, ¿no? Él ya saca su conclusión, un animal feroz. Y sí, un animal feroz lo devoró, nada más que el animal feroz son sus propios hijos, ¿no? Sus hermanos. Un animal feroz lo devoró. Y entonces ya concluye el relato, ¿verdad?, de manera trágica, ¿no? Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal, ¿verdad? Un sayal es una vestidura áspera, así como una especie como de costal, ¿no? Que pica, ¿no? Porque es una señal de penitencia, ¿no? A la cintura, e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar de duelo al Sheol, donde está mi hijo. El Sheol, pues, es el lugar de los muertos, ¿no? O sea, como diciendo, yo también me quiero morir, se murió mi hijo, yo me quiero morir con mi hijo, ¿no? Ahí está el Sheol. Una cosa terrible, ¿no? Y aquí podríamos decir que los hijos tratan de consolarlo. Uno podría decir, ay, pero qué cínicos, ¿no? Después de todo lo que hicieron, lo quieren consolar. Bueno, puede ser sí un acto de cinismo, pero puede ser otro acto, ¿no? Porque si lo pensamos bien, en el fondo, haber matado, o bueno, haber vendido a José, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que pretendían? Que si Jacob pensaba que estaba muerto, pues ya no iba a haber hijo favorito, ¿no? Ese es el problema de fondo, el hijo favorito, ¿no? El problema de fondo es la túnica, el favorito. Seguramente los hermanos pensaban, decían, bueno, pues si ya no está José, ya no va a haber hijo favorito, ya no va a estar pensando en José, y vamos a hacer una familia normal, sin favoritos, todos iguales, todos con el mismo rango. No debe de haber ya distinciones entre nosotros, somos todos una misma familia. Ya no hay hijos favoritos. Y curiosamente, pues le salió mal el plan, ¿no? Porque se supondría que no iba a haber hijo favorito, pero Jacob sigue pensando en José, aunque esté muerto, ¿verdad? Al punto que quiere morirse como su hijo. Ya me quiero ir al Sheol, ya me quiero ir al otro mundo, ¿verdad? Ya no quiero estar aquí. Quiere decir que aunque José se murió, siempre siguió pensando en José. Y aunque ya no estaba ahí para vestir la túnica de mangas largas y para hacer la diferencia entre José y los hermanos, de todos modos la diferencia la iba a seguir haciendo. Pero ahora con su hijo muerto y los hijos vivos, iba a seguir siendo lo mismo. O sea que el plan, supuesto plan que podríamos fraguar de aquí sería, muerto José, se acabó el problema porque ya no va a haber dificultad. ¡Oh, sorpresa! Sigue el problema. Falló todo, se les echó a perder todo. Y el llanto del padre sigue, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿no? En el capítulo 45 va a seguir llorando Jacob por su hijo. O sea que nunca se le quitó el dolor, ¿no? Medio se consoló con Benjamín, que era su otro hijo, era favorito, pero José se le fue. O sea que nunca lo superó. Nunca superó esa pérdida y los hermanos se van a dar cuenta que nunca se superó nada, ¿no? Es un drama esto, ¿no?
Y entonces termina el relato, ¿no?, del capítulo diciendo: por su parte los madianitas llegaron a Egipto, vendieron a José a Putifar, el eunuco del faraón y capitán de los guardias. Terminan vendiéndolo a un alto funcionario, ¿no?, y termina siendo el esclavo. Y ahí termina la primera parte, ¿no?, el primer acto. Y repentinamente, verán, no vamos a leerlo aquí porque si no nunca acabamos, ¿verdad? Pero el capítulo 38 uno pensaría que sigue la continuación de esto, pero no. En el capítulo 38 aparece una historia de Judá, el otro hijo el que vendió precisamente a José, ¿no?, el que tuvo la idea de venderlo, ¿no?, de Judá, y aparece repentinamente la historia de Judá. ¿Por qué aparece la historia de Judá? Aparece como Judá se va, se casa, tiene 3 hijos y empieza la historia de ellos, ¿no? Todo el capítulo 38 es como un paréntesis de toda la historia, ¿verdad? Tiene 3 hijos, el mayor se casa con una mujer llamada Tamar, pero se muere el hijo sin dejar descendencia, entonces hace que su otro hijo se case, ¿no?, tampoco da descendencia, y pues se supondría, según la ley de aquellos tiempos, ¿verdad?, si no hay descendencia, se tiene que casarle el hermano, ¿no? Pero el primero, bueno, se murió el hijo, no hubo descendencia, se casó el segundo. El segundo no dejó descendencia, bueno, se supondría que el tercer hijo se tendría que casar con Tamar. Pero, pues dijo, pues todos los que se casan con esta se mueren. Entonces dijo, mejor que no se case. Se hizo de la vista gorda y no le dio a su tercer hijo, ¿no? Y entonces, bueno, viene toda una historia rarísima ahí, ¿verdad?, donde Tamar se disfraza, ¿verdad?, y hace, ¿verdad?, que quede embarazada del mismo Judá, ¿no?, de su suegro, ¿no?, quede embarazada de su suegro. Y de ahí salen 2 hijos que van a ser después los representantes de 2 tribus de Israel, ¿no?, de 2 de las tribus de Israel. O sea que este es un relato extraño que por un lado trata de decirnos que Judá es precisamente el que va a ser el sucesor fiel de la descendencia de Jacob. El sucesor es Judá. Eso es un pasaje entonces intermedio solamente para explicar 2 cosas. Uno, de un relato medio inmoral, si ustedes quieren, ¿no?, porque eso de que el suegro se mete con la nuera y bueno, de ahí salen los hijos y van a ser las tribus, uno dirá, esto está lleno de inmoralidad. Bueno, como una vez lo decimos, lo habíamos dicho, para la tradición ya vista, la moral les viene valiendo, ¿no? Entonces, usted no vea la parte moral aquí. No estoy diciendo que sea bueno lo que hicieron, no está bien, pero no le importa al autor. Lo que le importa al autor son 2 cosas. Uno, marcar que la sucesión de Jacob va a venir del lado de Judá, que Judá es el heredero legítimo o el principal de todos, y que los hijos que tuvo con Tamar son parte de las tribus de Israel. Son 2 tribus que se van a añadir a todo el conjunto posteriormente, ¿no? Entonces, ahí va a marcar eso. Entonces es un relato raro, sí, pero te pretende 2 cosas. Uno, marcarnos quién es el sucesor de Jacob. O sea, antes de que nos narre toda la historia de José, hace este paréntesis el autor y dice, sí, vamos a seguir con la historia de Jacob, pero ojo, el sucesor es Judá. Y Judá va a tener otros 2 hijos que van a ser tribus también importantes dentro de todo el plan de Dios, ¿no? Entonces, es un preludio, un anticipo de todo esto, ¿no? Entonces, es una cosa muy rara, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Entonces, finalmente es como un pequeño párrafo. Y en el fondo, si José va a llevar toda la historia, en el fondo José va a ser parte de eso, ¿no?, de ese pueblo fundado por Judá. Incluso si ustedes leen después la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Mateo, ¿no?, en el capítulo 1, cuando empieza el Evangelio, la genealogía, ¿a quién cita como antepasado de Jesús? A Judá y a Tamar, ¿no?, y por supuesto al primer hijo, al primogénito de ellos, ¿no? Curiosamente, es ella, curiosamente no es la esposa de Judá la que va a traer la descendencia de la tribu, sino la de la supuesta prostituta, que era su nuera, ¿no? Esos son los hijos de la promesa. Y Jesús va a ser descendiente de esos hijos, ¿no?, dice el Evangelio de Mateo. O sea que Dios siempre escoge al que menos imagina uno, ¿no? Y va a escoger justamente a los hijos que tiene con su nuera, ¿no? Es una historia que viene detrás, que podríamos analizar muchas cosas detrás, pero no lo vamos a hacer porque si no, nunca acabamos nuestro curso, que es más sencillo aquí, ¿no? Entonces, pero viene este paréntesis, ¿no? Entonces ya, aclarado esta pequeña historia, ¿verdad?, que trata de explicar ciertos elementos de la vida del pueblo de Israel, de sus antepasados, se regresa en el capítulo 39 con José, ¿no? Entonces regresa con José
Entonces vamos a empezar a leer aquí la historia. Y entonces dice, capítulo 39. José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio, Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado allá, ¿no? Entonces lo compra este hombre, ¿verdad?, de alto mando, ¿no? Lo manda a comprar él. Y dice, Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en la casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y de todo lo que tenía, y se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía. Y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiendo la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en la casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Entonces ahí tenemos la historia de José, que fue de esclavo, pero no le va tan mal en la vida, ¿verdad? Uno dirá, se fue de esclavo, va a sufrir. Pues no le fue tan mal porque lo compró un hombre alto, ¿verdad?, del faraón, y descubrió que José era bueno, que servía, ¿no? Hasta lo va subiendo de nivel José. O sea que en el fondo su sueño se está haciendo realidad, ¿no? De que él iba a estar encima. Bueno, pues va viento en popa al principio, ¿no? Y dice que Dios estaba con él. Decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Decíamos la semana pasada que en este relato de José hay un dato curioso. Mientras que en los otros relatos Dios siempre habla con los personajes, ¿no? Habla con Abraham, habla con Jacob, no habla con José. Pero aunque no habla con José, el autor dice, Yahvé estaba con él. O sea, Dios no lo ha dejado. Sus hermanos lo habrán vendido, pero Dios no lo deja. Aunque no hable con él, pero Dios está con él. Dios está conduciendo esa historia. Y dice Dios que le estaba llenando de bendiciones, ¿no? Y cuando Putifar ve que este hombre trae bendiciones, lo pone en un puesto más alto y dice, bendijo toda la casa de este hombre, ¿no?, de Putifar, a sus campos y a todo. Qué curioso, si ustedes se dan cuenta, se está repitiendo la historia de Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Abraham dejó su padre, su tierra, todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el capítulo 12? Y le dice Dios, deja todo y tú te convertirás en bendición para todos. Ahora eso que Dios le había dicho a Abraham se cumple en José. José dejó a su padre, digo, no de buena gana, pero lo dejó, ¿verdad? Dejó a su padre, y como consecuencia de dejar a su padre, ¿qué pasó? Empezó a hacer bendición para los demás. Empezó a ser un signo de bendición. Quiere decir que aquella promesa de Abraham se está cumpliendo ahorita en José, que al dejar a su padre, él se convierte en un signo de bendición. Y lo que hubiera podido parecer una maldición, que era lo que esperaban sus hermanos, ¿no? Vamos a venderlo, ¿verdad? Curiosamente no, se convierte en un signo de bendición, ¿no? Se convierte en un signo de bendición. Bueno, entonces se convierte en un signo de bendición, empieza a bendecir todo. Y dice, de tal manera que ya no se hacía cargo de nada, solamente del pan que comía, ¿no? O sea, ya no se hacía cargo absolutamente de nada, solamente del pan que comía. O sea, quiere decir que José era el segundo al mando ahí con este señor, ¿no? Hacía lo que quería, vivía como quería, o sea, hacía todo. Y dice curiosamente, y José era apuesto y de buena presencia. ¿Por qué José era apuesto y de buena presencia? No es que aquí esté echándole flores a José, como diciendo, ay, ¿verdad? Este chamaco que lo vendieron de esclavo se puso re guapo. No es para eso. ¿Para qué está diciendo que era apuesto y de buena presencia? Porque el que está con Dios es hermoso. O sea, independientemente del físico, estamos hablando aquí de algo espiritual, ¿no? Las personas que están cerca de Dios, las personas que se dejan guiar por Dios, las personas que están desde los criterios de Dios, son apuestos y de buena presencia. De buena presencia, o sea, transmiten algo distinto, ¿no? Esa es la belleza que uno transmite porque está con Dios. Esa belleza se da en la bendición de los bienes, y esa belleza se da en su persona. Él es de buena presencia y apuesto, o sea, no quiere decir que nomás que era muy guapo. O sea, no, está dando a entender precisamente que estar cerca de Dios lo convierte en alguien bello, ¿no? En alguien apuesto, en alguien hermoso. En el fondo, el que está cerca de Dios es alguien bello,
No bello físicamente, a lo mejor uno puede decir, ay, qué horrible, pero a lo mejor sí es bello porque transmite una belleza distinta, ¿no? Uno dice, mira, es distinto, me siento diferente con esa persona, transmite algo. Ah, esa es la belleza de que habla, ¿no? La belleza. Entonces uno podría decir, bueno, pues a José le fue re bien, ¿no? Porque uno lo vendieron de esclavo y pues sí, sigue siendo esclavo, ¿no? No es que sea libre, pero aunque es esclavo, pues está logrando grandes cosas, está escalando, ¿no? Lo que había dicho en sus sueños se está cumpliendo. Y se está cumpliendo porque Dios está con él. Uno diría, bueno, pues va viento en popa el asunto, pero no. Porque si seguimos leyendo el relato, ¿verdad? Justamente este ser apuesto, este ser de buena presencia, esta belleza de estar con Dios, le va a traer problemas, ¿no? Porque entonces en lugar de descubrir la gracia de Dios ahí, uno puede descubrir otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces dice, ¿no? El versículo 7, tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, acuéstate conmigo. Y entonces aquello que había sido algo bello, porque estaba cerca de Dios, se convierte en un motivo de pecado, no para José, sino para la esposa de Putifar. Y entonces todo que parecía ir muy bien, pues van a entrar los problemas, porque entonces ahora tiene que enfrentarse a esta mujer que ahora quiere estar con él. Y entonces, ¿qué puede hacer José ante esa realidad, no? Esta mujer que ahora se le empieza a insinuar diciendo, acuéstate conmigo, quiero que estés conmigo. ¿Qué puede hacer José? Bueno, pues lo veremos la otra semana, ¿verdad? Porque ya terminó ahorita el tiempo. Y lo veremos la otra semana para ver qué va a suceder con José y con esta mujer. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por todos nosotros para que nos ayudes a reconocer que a pesar de las dificultades que pudiéramos vivir en nuestra vida, estamos llamados también a contar con tu providencia como José y a dejar que también las cosas vayan transformándose poco a poco en nuestra vida. Ayúdanos a descubrir tus signos providenciales y a ir transformando totalmente nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.